Me ha sido un poco difícil, curiosamente. Mira que normalmente antes de las entrevistas lo suelo preparar bastante, pero me ha sido un poco difícil encontrar información sobre tu carrera, curiosamente. Soy muy misterioso. Todos decían básicamente lo mismo, que fuiste licenciado en Bellas Artes en la Universidad de Valencia, que ha sido muy centrado en tu carrera como ilustrador, que has trabajado para mucho tipo de... Sí. Mucho lío, por incluso para Le Monde Diplomatique, Sí, ni más ni menos. Sí, he hecho para un montón de gente muy importante y gente muy modesta de todo tipo, vamos. Sí. Pero lo más curioso y lo que me llamó la atención, yo creo que es lo más interesante y de lo que podemos empezar a hablar, que lo hemos comentado un poco antes en el café, que este es tu primer cómic en solitario. Has trabajado con un ilustrador en bastantes cómics, pero es la primera vez que te has afrontado a... Además, un cómic como Ronson, bueno, nos sabéis un poco lo que digo siempre, vamos a hacer, o sea, ahora que está en todo de moda, habrá algún spoiler del cómic, ¿vale? No es un cómic que no es una película de Shyamalan, que tiene unos giros enrevesados. No tiene ningún giro. No hay ningún giro enrevesado, sí que tampoco. Hay alguna cosa, pero no lo vamos a ver. Pero, como por ejemplo, cuál es el significado de Ronson, Sí, que es maravilloso. Pero que Ronson es un cómic que, como bien ha dicho Rafa, trata bastante sobre la memoria, corrígeme si me equivoco, porque lo que he visto es que es un cómic que ya desde el principio te va dando el hilo de que esto va a ir sobre la memoria con esos planos, esa voz del narrador, casi como si fuera pues, es un plano de situación y el narrador contando avanzando un poco la historia que vamos a contar y esas frases o eso que tanto nos pasa a nosotros, que no me acuerdo, soy una persona que no me acuerdo de lo que he cenado ayer por la noche, pero sí me acuerdo de esos flashes y destellos de mi infancia que tanto me han marcado, que yo creo que es un poco lo que es Ronson, son los recuerdos de la infancia del protagonista. Y es un cómic, se lo comentaba a Rafa también, que yo he tenido que leer varias veces, esta semana me he leído 3 veces, no te digo más, ¿vale? Porque me ha costado bastante no entrar, sino coger adaptarme a él, por decirlo así. Es un cómic muy duro. Es una historia... No es que haya imágenes duras, escenas duras entre comillas, pero es un cómic muy melancólico y a mí me parece muy difícil, ya no solo de dibujar, pero hablaremos del arte después, que es genial, sino de escribir. ¿Cómo ha sido el de repente decir, vale, voy a hacer esto y lo voy a hacer solo? Buah, buena pregunta, da para explayarse. Bueno, primero, muchísimas gracias a todo el mundo por asistir. La verdad es que estoy sorprendido de ver a tanta gente aquí, yo no esperaba tanta gente, estoy muy contento de estar aquí. Y por supuesto, muchísimas gracias a Letras Corsarias por la invitación. Bueno, con respecto a la escritura, claro, todo esto Ronson parte de las memorias de infancia de mi padre. O sea, mi padre, toda mi familia paterna procede de un pequeño pueblo del interior de Valencia, se llama Sinarcas. Y mi padre pues es muy dado a compartir recuerdos suyos conmigo, ¿no? De infancia. Y en algún momento yo pensé, bueno, yo creo que aquí hay material para hacer una novela gráfica. Aquí hay material de calidad, digamos, para armar una ficción, quizá porque me parecía que muchos de los detalles que mi padre me escribía eran muy específicos y tenían esa capacidad que a veces tienen, ¿no? Las cosas muy concretas de despertar, de resultar muy verosímiles y emocionalmente intensas. Lo que pasa es que, claro, yo al principio tenía una idea distinta de lo que iba a ser Ronson, ¿no? Porque, bueno, acostumbrado, pues, como todo el mundo estamos a leer o a ver películas o ficciones en general que son más o menos lineales, ¿no? Que tienen una estructura dramática, ¿no? Principio... Claro, lo que decías de hay giros, ¿no? Hay el momento, la pregunta dramática, todas estas cosas de... Estás todo muy esquematizado, primer tercio tiene que haber un giro, que gira la obra, todo eso, sí. Claro, yo pensé, en mi mente igual tenía una forma más parecida a eso, pero luego me di cuenta que eso habría, bueno, que desvirtuaría realmente el sentido auténtico por el cual yo me decidí hacer esta historia, que era, claro, como tú hablabas al principio, no es una historia que habla de la memoria nunca sigue este tipo de esquemas tan deliberados, tan completamente fragmentadas, claro, cosas muy concretas. Correcto, la memoria es eso, es muy fragmentaria, es caótica, es digresiva, pero a la vez resulta muy vívida, muy auténtica, ¿no? Y a la vez muy misteriosa, ¿no? Porque a veces recordamos con gran detalle algunos detalles, algunos eventos, algún fenómeno. Una frase, algo que por alguna razón se grabó en nuestra memoria, ¿no? A fuego y que en el fondo tampoco aparenta ser tan importante. Y luego muchos otros momentos que sí que lo son, o que pensamos que lo son, se han difuminado mucho en la memoria, ¿no? Entonces todo eso a mí
Bueno, es algo que pues ya a nivel personal me inquieta, me parece que puede ser un gran tema para hablar de él. Y al mismo tiempo la memoria también tiene esa capacidad de englobar todos los demás temas, porque claro, dentro de la memoria cabe todo, caben los grandes temas de la literatura, cabe el amor, cabe la muerte, cabe todo, ¿no? Y en cierto modo todo eso está en la infancia, ¿no? Todo eso está un poco presente en Ronson. Y por el camino me fui dando cuenta un poco de qué estructura requería el libro, entonces decidí pues recurrir en primer lugar a la voz de un narrador, que yo era bastante escéptico con respecto a eso, porque pensaba que no iba a estar a la altura, no iba a dominar la escritura, ¿no? La prosa, porque claro, me considero más dibujante que escritor, claramente, ¿no? Y eso como que me frenaba un poco, me intimidaba, pero pensé es necesario, porque lo que me interesa es ver cómo una persona contrapone sus recuerdos, es decir, lo vivido con lo sentido desde la perspectiva del presente, ¿no? Cómo a veces nos es difícil reconciliarnos con ciertas cosas que hemos vivido, porque a nuestros ojos ahora ya no son lo que... Sí, bueno, y eso lo dices también en el cómic, que nosotros cuando las experiencias que vamos teniendo las vamos rellenando y las vamos transformando según nuestra propia experiencia, los recuerdos tú vas transformando los recuerdos que tienes, que también es una parte muy importante del cómic. Claro, eso es algo que también me fascina la memoria, ¿no? Asumir, yo creo que todo el mundo lo sabe o lo intuye, ¿no? Que obviamente hay ciertos recuerdos que con el paso del tiempo, al visitarlos una y otra vez, los vas creando. Los vas alterando. Sí. Realmente la memoria es un relato, en cierto modo tiene gran parte de ficción también. Y bueno, o sea, obviamente por eso no es de todo fiable, pero sí que tiene también esa capacidad evocadora, ¿no? Y a veces también muy poética, muy creativa, ¿no? Y todo eso pues quería conjugarlo en Ronson, o sea, de una manera en que algunos pasajes del cómic son más que tienen un tono más documental, más del puro registro de cómo era la vida entonces, pero otros pretenden un poco reproducir la escala mítica que tienen algunos recuerdos, asumiendo que bueno, en fin, que no tienen por qué ser del todo auténticos. Sí, no es un registro veraz. Claro, pero es un registro más bien puramente emocional, porque esto fue tan importante para ti, ¿no? Algo hizo que eso tuviese una importancia capital en tu vida, ¿no? Sí, de hecho el cómic es muy emocional, gracias a esa figura que comentas, vas viviendo las emociones del protagonista en primera persona, que es una cosa también muy curiosa, es uno de los motivos también por los que me lo leí 3 veces, ahora me gusta, creo que si me equivoco, de hecho justo antes de venir, porque era una pregunta que te quería hacer, lo he estado mirando, releyéndomelo, así un poco rápido incluso mientras venía, en ningún momento llegamos a saber el nombre del protagonista, se le llama el Rubio, que es, que si no recuerdo mal se le llama el Rubio, pero en ningún momento sabemos el nombre de alguno de los personajes, como alguno de sus tíos, o los que llaman tíos en el pueblo, que puede ser el tío o la tía de todo el mundo, pero en ningún momento llegamos a saber el nombre del... Yo imagino que es una decisión consciente, obviamente. Sí, tampoco se sabe el nombre del pueblo. Del pueblo, ni del padre, ni de la madre, creo que no, exacto. No, los personajes que aparecen... porque a mí me interesaba que lo que comentaba antes sobre la estructura, ¿no? El eje principal de la mayor parte de obras de ficción suele ser la problemática en la vida de un protagonista. Es decir, eso suele ser... Pero a mí me interesaba más que fuese una mirada al exterior, es decir, que no me fuese tanto necesariamente que le pasen cosas y que resuelva problemas, sino sencillamente que él contemple un mundo, que a veces haga una semblanza de alguien, o describa cómo era una casa, o cómo eran las labores agrícolas de entonces, cosas así. Entonces, también lo que me permitía no ponerle nombre, de hecho incluso la forma que tengo de dibujar el protagonista, el aspecto que tiene es más genérico incluso que otros personajes que tienen como atributos más propios. Alguien me lo dijo hace poco, de los señores mayores que aparecen están como dibujados con más detalle que el niño, y yo sí, eso también es un poco consciente, porque lo que yo pretendía era que el protagonista, aunque sea protagonista de la historia, en cierto modo pueda ser un individuo cualquiera, y que cualquier lector o lectora pueda de algún modo relacionarse con este personaje, que está un poco más, no diría vacío de atributos porque no sería cierto, pero que es más importante quizá lo exterior así, de cómo lo siente y cómo lo recuerda, que los acontecimientos que tienen importancia en su vida. De hecho, gracias a eso que comentas, el personaje, el protagonista, es un personaje muy potente, quiero decir, vas dibujándole perfectamente como es. O sea, aunque no sé si esa es la intención desde el principio, por eso que querías que fuera un poco como un personaje no plano, sino no darle nombre como para que el lector se identificara, pero al final va quedando un pozón muy claro
de quién es, o al menos a mí me lo ha dejado. Sí, Ves sus emociones perfectamente, ves lo que siente, claro. ves las luces, ves las sombras. Sí, pero yo creo que en cierto modo lo que yo pretendía que tuviese ese personaje que... Claro, ese personaje tenía mucho de mi padre, pero también tenía mucho de mi propia imaginación. Es decir, un ejercicio de ponerme la piel de alguien como mi padre, de su generación, y pensar cómo me sentiría yo de haber vivido todo esto, haber contemplado todo esto, ¿no? Visto desde el presente. Porque mi padre, yo creo que muchas de estas cosas las comparte, igual no es capaz de articularlas como yo las he articulado, ¿no? Con esa voz del narrador y demás. Pero yo creo que es un sentimiento bastante común. O sea, que gente de esa época, que eso también me sorprende, porque yo no pensaba que fuese a tener ese alcance, ¿no? Que tanta gente se fuese a sentir como muy cercana a lo que yo contaba, pero sí que era un poco mi intención, ¿no? Que ese mundo emocional del personaje englobase de algún modo lo que yo pensaba que podría sentir alguien confrontándose desde el presente a sus vivencias y sus emociones, ¿no? de infancia. ¿Cuánto hay de ficción y de relato real, entre comillas? Siempre he pasado por el filtro de la memoria de lo que te contó tu padre. Sí. Has tenido que no inventar, porque es una palabra que no me gusta a la hora de escribir una historia, sí. Pero has tenido que tirar mucho a la ficción, te has fiado mucho, has metido mucho de lo que te contó tu padre. Pues la verdad es que en general bastante fiel a la realidad. Hay algunos pasajes que igual tienen más de ficción, pero incluso las partes que tienen de ficción, prácticamente todos los personajes tienen atributos de gente que o bien yo he conocido a mi padre y me ha descrito. A veces lo que hacemos todos, la gente que escribe... creo que también, yo soy de la opinión que la línea entre la ficción y la realidad es muy difusa, ¿no? Pues aquí hay algunos casos inexistentes. Claro, yo tengo algún colega también historiador y me dice, es que cuando te pones a escarbar y escribir, hay partes que dices, hasta la forma que tienes de escribirlo ya estás suponiendo, estás rellenando ciertas cosas, ¿no? Y es verdad. Entonces eso ya entra casi en el terreno de la ficción, no estrictamente, pero... Y con la ficción pasa también al contrario, que nadie inventa de la nada, todo el mundo observa a su alrededor o lee libros o lo que sea, ¿no? Entonces yo lo que he hecho ha sido más bien eso, ha sido como observar, escuchar, tomar muchas notas, recordar, y a partir de ahí he ido armando algunos personajes que a lo mejor no son exactamente como mi padre me los describió, también porque yo como muchos no los he conocido, pues fallecieron mucho antes de que yo naciese, entonces estaba obligado sí o sí casi a poner mucho de imaginación o de recreación o de fabulación. Pero vamos, en general, más que la idea de realidad, me interesa la idea de veracidad. O sea, es decir, que tú leas algo y piensas, esto no sé si ha ocurrido, pero podría haber ocurrido. Podría haber ocurrido perfectamente, porque aunque somos de generaciones distintas, yo algunos años de mi infancia verán en un pueblo, y es que hay expresiones, hay una escena que en el cómic es maravillosa, que yo he sufrido, y probablemente alguno de mi generación de los 40 o 40 y pico también, que ahora lo piensas y es un poco una barbaridad, pero dices, ¿qué cosas hacían los padres de antes? De cuando coge piojos, el chaval, de lavarle el pelo con vinagre. Sí. Yo eso lo he sufrido y lo he vivido en el pueblo, además, de hecho, que te revuelcas y todo eso, el cabra. O sea, que aunque sea de una generación distinta, yo creo que una de las grandes virtudes del cómic es que es esto que dices de que quieres que el lector se identifique un poco con el protagonista, es real, o sea, es muy veraz. Y eso me lleva también un poco a comentar un poco sobre el arte. Yo el problema que tengo, que ese señor de ahí me lo recuerdo muchas veces cuando escribo para vueltas cosarias sobre cómic. Yo he estudiado guión y es un poco la profesión que tenía hace tiempo, y me dice siempre, entonces que siempre que me escribes un artículo te tengo que decir siempre lo mismo. Pon algo sobre el dibujo, porque todo paras de decir que si la estructura narrativa, que si tal, que si cual, que si el capítulo. Me fijo siempre generalmente más en un poco en lo mío. Con Ronson me ha pasado completamente lo contrario, o sea, lo que más me ha llamado la atención ha sido el arte, o sea, el dibujo, el aspecto visual. Como puede verse, es obviamente lo que más llama la atención es el tono sepia / amarillo que impregna todo el cómic. Si esto fuera cine, estaríamos hablando de un filtro amarillo brutal que impregna todas las escenas. Y cómo cambia, no sé si es ahora que me has comentado de la memoria, me estoy hablando. Lo que más me llamó la atención, aparte de eso de que las caras son tremendamente reales, o sea, sobre todo las caras de la gente mayor, no diría que son fotografías porque sé perfectamente que es un estilo que no es real, pero son tremendamente reales. O sea, yo podría
jurar que a muchas de las personas mayores que pones los he visto en el pueblo o eran amigos de mi abuelo. Hay uno que se parece, probablemente sea por mi imaginación distorsionada, se parece a mi abuelo, vamos, como... Sí, literal. O sea, eso que dices son caras muy, muy reales. Y pasa también un poco con los fondos, que es lo que más me sorprendió. De repente hay fondos muy, muy detallados y de repente, sobre todo en primeros planos o en planos de perfil, o incluso en alguna conversación, pasas a poner un fondo blanco o amarillo de los personajes hablando, o eso es, y da ahora lo que te decía, como más fuentes de la memoria, a mí me da esa sensación de que de repente, pues, si lo estás recordando, de repente recuerdas perfectamente cómo es una calle, y luego recuerdas una conversación que tuviste con un amigo y recuerdas la conversación y no sabes ni dónde fue. Total. Y tal. Eso es un poco lo que buscabas. Lo has descrito a la perfección, porque muchas veces intento explicar esto, pero claro, a mí me pasa, yo creo que eso le pasa a todo el mundo, ¿no? Que hay momentos de la memoria de uno que recuerdas con gran detalle dónde estabas o lo que sea, y sin embargo hay acontecimientos que fueron muy importantes y no sabes ubicarlos, ni en qué año fueron, ni dónde exactamente. Sí. Entonces hay partes del cómic que obviamente tienen, ya digo, ese tono más documental en los que sí que he intentado pues trabajar mucho los fondos, y luego en otros en los que, por ejemplo, hay un momento, bueno, hay varios momentos, ¿no? En los que, como tú dices, son personajes que están en fondo blanco. En un fondo blanco, amarillo. Porque lo que importa es, porque ahí cuando hacen el intercambio, ¿no? Bueno, no voy a hacer spoilers, pues no lo digo. Bueno, ahí claro, ese momento tiene una escala mítica para el protagonista, de manera que el fondo es como, lo estás casi, si dibujas un fondo, anclas ese recuerdo a una realidad concreta, con lo cual pierde esa sensación de ser más grande, ¿no? Y que es un poco fantasía también, ¿no? Entonces yo creo que ese juego, ¿no? de dibujar o desdibujar los fondos sirve un poco para emular un poco la forma que tenemos también de recordar. Y luego con respecto a lo que dices de los rostros, por ejemplo, o la especificidad de las localizaciones y todo eso, a mí es que hay una cosa que me molesta a veces cuando leo cómics, es darme la sensación de que todos los personajes se parecen entre sí mogollón, que es un defecto muy propio de dibujantes, porque claro, aprendes a dibujar una cara, ¿no? Y luego la repites hasta la saciedad con pequeñas variaciones, le cambias el peinado al personaje o cosas así, ¿no? Para que parezca otro. Muy típico en el cómic japonés, de hecho. Claro, por ejemplo, o en los cómics de superhéroes. O en los cómics de superhéroes, claro, sí. Sí, y a mí, claro, me parece que eso es como un empobrecimiento de, o sea, la diversidad que existe en el mundo. Cada persona tiene un rostro, un físico, una estatura. Totalmente distinto. ¿No? La indumentaria, todo eso. Entonces yo creo que un buen dibujante tiene que ser ante todo un buen observador, ¿no? De la realidad. Tienes que captar esos matices, al igual que un buen escritor también tiene que captarlos. No puedes recurrir continuamente a lugares comunes, a clichés. Pues un dibujante, eso es el equivalente. Y entonces yo me esfuerzo, también trabajo con mucha documentación fotográfica para eso, ¿no? Porque además en este caso yo quería evocar un tiempo y un lugar bastante específico y claro, pues entonces empiezas a fijarte, por ejemplo, en cómo es la arquitectura vernácula de la zona donde está mi pueblo, o de cómo son los rostros, ¿no? Los rostros de antes no son como los de ahora, ¿no? Eso pasa, ¿no? Entonces, pues utilizo fotos, no es que las copie tal cual, porque luego yo siempre las dibujo de cero, reinterpreto, pero siempre tomo cosas de imágenes fotográficas o de todas las fuentes que encuentro, de documentales o de películas y tal. Porque me parece que es como la fuente, la materia prima, ¿no? De la que eso te iba a preguntar ahora, si tuviste mucho trabajo de documentación con el tema para hacer no solo fotográficas, sino de la zona, de algún evento histórico o algo. ¿Tuviste mucho trabajo de documentación en ese sentido? Sí, un montón. O sea, sobre todo de material fotográfico, de ver documentales. Claro, por ejemplo, yo no he visto nunca había visto cómo se segaba, se trillaba, todo eso, ¿no? Las labores del campo, como se hacían antes de la tecnología moderna, ¿no? Entonces, claro, cuando quieres saber cómo se hacía eso, pues tienes que buscar fotografías, hay documentales, o hay gente que a lo mejor en YouTube te puedes encontrar un vídeo de unos campesinos que recrean cómo se hacía antes, ¿no? Y de repente dices, hostia, tengo aquí material. Y luego material fotográfico, bueno, una barbaridad. O sea, cada capítulo tenía todo súper clasificado, porque a veces acumulo casi diría por vicio, porque me paso horas y horas mirando fotos, las guardo porque me gustan. Yo disfruto mucho con la documentación, sé que hay mucha gente que no le gusta, pero a mí sí. Y luego a lo mejor utilizas una pequeña parte, ni siquiera lo utilizas todo. Pero siempre es interesante porque aprendes y todo eso va calando y vas haciéndote una idea de cómo era ese periodo, ¿no? Y luego también, por supuesto, he leído bastante, o sea, desde, pues, yo qué sé, literatura de la época, libros de historia local o de etnografía, cosas así, de folclore, un montón de cosas que a veces te sirve una pequeña parte de lo que has leído, pero bueno, es interesante. Eso es
normal, cuando te documentas para escribir o para dibujar algo, te documentas muchísimo y luego a lo mejor no lo usas, como comentas tú de la Sega, al final son 3 viñetas. Claro, sí, exactamente. Y a lo mejor te puedes tirar... Sí, o sea, siempre he comentado, hay una viñeta en la que encima, bueno, hay una... que explico cuáles eran los instrumentos de media de Árido, sí, ¿no? Antes de el sistema métrico de los estándares, ¿no? Pues que era el Celemin, el Almud, toda esta cosa de origen árabe y tal. Pues me pasé un día entero mirando internet, o sea, porque no encontraba, claro, eso como no está regulado, claro, cada pueblo, cada región... Y probablemente tuvieran cada uno su nombre. Sí, entonces era un caos aquello. Y luego descubrí cosas por el camino así interesantes, pero me pasé un día entero... Quiero hacerlo bien. No sé, no tengo la certeza, nadie me ha dicho que lo haya hecho mal, espero haberlo hecho bien, pero era imposible encontrar... y claro, pues eso, yo quería pues, ser riguroso. Sí, lo más riguroso posible. Sí, sí. ¿Cuánto tiempo entre documentación y todo, desde que surge la idea de hacer Ronson, cuánto tiempo te ha llevado? Pues he estado haciéndolo unos 3 años más o menos. 3 años. O sea, sí, mucho tiempo. Mucho. Bueno, claro, uno no se sienta y hace exclusivamente eso. No, claro. Ojalá pudiera porque hacer, hay que comer. Hay que pagar el alquiler claro. y comer y eso. Entonces, bueno, claro, yo lo compagino con mi labor de ilustrador, también doy clase en un máster ahí en Valencia y en fin, y luego pues aparte hago esto. Entonces al final lo iba haciendo pues un poco... De hecho, una razón por la que no me escribí, digamos, un guión estrictamente... pues un guión de página 1, capítulo tal, sino que fue un poco escribiendo y dibujando sobre la marcha, fue que como lo fui haciendo en plan a saltos, digamos, en periodos dispersos, me gustaba la idea de cada vez que me sentase estar escribiendo, no sentarme y decir, pues estoy transcribiendo con dibujos lo que escribió mi yo de hace 2 años, sino cada vez que me sentaba era dibujar y escribir casi a la vez, y era todo ahí como una... Bueno, eso te permite, el cómic te lo permite, ¿sabes? Igual ahora yo creo que más con herramientas digitales que es más fácil editar, ¿no? Pero te lo puede permitir, sobre todo si no tienes si tienes una historia como esta, que no es lineal, que no tiene giros, ni si los tuviese, pues sí que me tendría que haber planificado un poco más la historia, pero esta estructura era muy libre. Bueno, a ver, estructura tiene, de hecho es un cómic que está, a mi gusto, bastante estructurado, porque ves perfectamente cada capítulo es, podemos decir, sin hacer demasiados spoilers, un recuerdo, un tipo de recuerdo concreto. Por ejemplo, el capítulo en el que te habla de las gamberradas que hacíamos todos de niños, yo no demasiado que yo recuerde. Lo mismo si era un poco psicópata con ese tema, pero no me acuerdo de cómo a los niños les gusta maltratar a los animales. Hay un capítulo entero dedicado a las perradas que hacía el protagonista de los animales. Sí, sí. Hay un capítulo dedicado al despertar sexual, por supuesto. Un capítulo maravilloso dedicado al cine, que lo mezclas con escenas de película. La fantasía. Con fantasía, o sea, pesa todo, aunque no es una estructura aristotélica clásica de hay un viaje del héroe entre comillas, pero no, sí se ve muy... Y bueno, a ver, sí se nota que hay un principio y hay un final, ese final maravilloso, el último capítulo que a Rafa y a mí nos dejó bastante destrozos, que es un poco el que agrupa todo. Sí, eso pretende ser una especie de corolario del resto de lo recordado por el protagonista. Claro. ¿Cuál era la intención exactamente? Porque es una pregunta que siempre no tienes por qué decirla, ¿vale? Eso digo porque yo siempre soy me gusta que haya un poco de misterio y, por supuesto, que cada lector interprete un poco lo que quiera, pero ¿cuál es un poco lo que quieres transmitir con el tobillo? Parte de un poco eso de la memoria, de cómo la memoria... Yo creo que a mí el pozo que se me ha quedado, sobre todo con esa maravillosa viñeta final, que no quiero decir cuál es porque es muy potente la última viñeta, pero el poco de que como la memoria es importante, es decir, que la memoria debe permanecer de alguna forma. Es un poco la inquietud que tiene el protagonista y bueno, claramente es un poco la inquietud que tenemos todos, de qué queda, queda después de que mis padres se hayan ido, mis amigos, ¿qué queda? Claro, sí, es eso, realmente yo creo que a todo el mundo en algún momento le sobrecoge la idea de pensar que seres queridos que se van, de ellos ya no solo queda su recuerdo, y a veces su recuerdo un poco vago porque tampoco nadie se ha dedicado a escribir, no a registrar datos importantes sobre ellos. De hecho, en parte Ronson también nace porque claro, yo sentía que sí que era muy afortunado de tener toda esta información sobre mi padre, que era muy dado a compartirla, y por otro lado de mi frustración por el hecho de que yo no podía hacer eso mismo con mis abuelos, ¿no? Que mis abuelos ya fallecieron hace años y pensaba, joder, seguro que tenían un montón de cosas interesantísimas que, al menos para mí, ¿no? Y creo que en general, aunque la historia concreta de alguien no tenga por qué ser de importancia capital para el resto de la humanidad, pero todas las historias en conjunto sí que forman un gran tapiz, ¿no?
que es como un gran relato colectivo, ¿no? Y sirve un poco para afianzar nuestra identidad, que a veces si no resulta moneda de cambio hoy en día siempre está... Y más sobre los tipos que corren. Por eso digo que recordar de verdad de quiénes eran tus padres, de dónde vienen tus abuelos, yo creo que eso es importante, es una pura humildad en cierto modo y te hace valorar más lo que tienes. Te ayuda también a saber un poco por qué eres como eres en algunos casos. Sí, porque haces lo que haces. Efectivamente. Y yo creo que mi percepción también es que hoy en día estamos un poco como a la deriva, no tenemos muchos asideros, el mundo va muy rápido, ¿no? Entonces uno necesita a veces anclarse, ¿no? En el pasado. Estamos en una época en la que todo puede estar registrado perfectamente, a lo mejor es por eso. Ya, pero yo creo que esto que nos vendieron de vamos a ser más sabios y todo, y vamos a tener... No. Yo creo que no, yo creo que las tonterías se extienden con más rapidez que la información valiosa, ¿no? La basura y las mentiras, entonces eso es un problema. Y yo creo que el arte o la literatura en general sí que tiene la capacidad de anclarlo de verdad, porque una tontería, una mentira la dice cualquiera, pero no todo el mundo se sienta... Tienes que hacer un ejercicio de... Bueno, un gran esfuerzo y tienes que tener un bagaje, una formación, etcétera. Sí, que eso es precisamente lo que se está perdiendo ahora. Claro. Porque, pues por ejemplo, a la hora de editar un cómic, yo es una discusión que he tenido con mucha gente, porque tengo amigos muy jóvenes que dicen que ahora está muy bien eso de que cualquiera pues puede coger una cámara del móvil, te rueda un corto de 10 minutos, lo sube y ya puede ser famoso o tal. Una edición de un cómic como puede ser en Ronson, que ahora vamos a ver un poco de la edición, que es muy curioso. O sea, hay un proceso de edición, hay un proceso de selección. Por supuestísimo, estoy convencido de que las primeras versiones que hiciste no son la final ni de lejos. No, las primeras páginas yo siempre las tomo como un paso en falso. O sea, sé que las voy a modificar o las voy a desechar. Porque, los perfeccionistas que solemos ser, sí, claro. Normalmente desechas muchísimo. Sí, sí. Eso ahora ya se ha perdido. O sea, ahora tú puedes llegar, pues eso, 10 minutos, grabas, lo subes y ya está. O sea, precisamente el que se haya perdido un proceso de selección es lo que hace que, pues lo que dices tú un poco, que ahora hay Yo creo que incluso no solo ya el proceso de selección, sino el mismo proceso de elaboración. Sí. El hecho de que sea a veces difícil, tedioso, yo creo que eso es bueno. Claro que es bueno. Porque yo no creo mucho en la... O sea, que los medios técnicos equivalgan a destreza técnica. O sea, yo me pongo a eso, yo además lo veo cada vez más. Yo veo en muchos dibujantes, ¿no? Que, claro, si uno ya tiene un poco el ojo entrenado, pues sabes qué truquitos ha empleado, ¿no? Y a veces yo creo que eso lo que hace es como degradar la calidad artística. A veces el llegar a lo mismo a través de un camino más duro, más pedregoso, te hace ganar unas habilidades tremendas, ¿no? Y luego aparte, en sí mismo, el proceso en sí, si no te gusta hacer lo que haces, el proceso, no lo hagas o no lo hagas. Es una parte muy importante. Claro, yo es lo que más valoro, porque yo personalmente hay gente que me dice, guau, lo has dibujado todo a mano en papel y incluso las letras están dibujadas a mano y como, en plan, ¿por qué te torturas así? Yo, ¿no? Es que a mí me gusta hacerlo así, yo lo disfruto y me parece que eso es un valor añadido a la obra. Igual para mucha gente sea imperceptible, pero para un pequeño grupo de personas, incluso a veces no lo reconoces conscientemente, pero algo queda, o sea, ¿no? Cuando algo lo percibes de forma intuitiva. Sí, lo percibes. Yo cuando abrí por primera vez el cómic y lo empecé a leer, o sea, no es que se te haga raro, pero dices, o sea, no es como los últimos cómics que he leído, que si ves que hay pues, por ejemplo, las letras. Ahora que lo comentas, es verdad, dices, las letras la mayor parte de las veces, los cómics actuales, pues eso no están hechas a mano. No, es tipografía y tal, y es una de las cosas que ahora dices, pues es cierto. Sí. Es un cómic como mucho más artesanal. Sí, es más artesanal. Te recuerda más a los cómics de, pues eso, hace 20 años. Claro, más también tenía en este cómic yo creo que tenía sentido, ¿no? Porque sí, también, claro. Todos los aspectos de producción del libro, de algún modo reman en la dirección de generar esa sensación de evocar una época pasada, ¿no? Que es en la que se ambienta el libro. O sea, no tendría mucho sentido para mí hacer un libro que se ambienta en la España rural de los años 50-60 y de repente darle una apariencia así... Con tipografía de Comic Sans. Exacto, una cosa como... ¿no? Chocaría, ¿no? Entonces yo creo que aquí tenía más sentido quizá que en otros libros. Lo cual me lleva un detalle que a mí me pareció maravilloso y no sé hasta qué punto... Es lo que te quería preguntar, si esto ha sido idea tuya, ha sido idea editorial, porque si os fijáis, los que tenéis el cómic a mano, o sea, las páginas están recuerdan a un álbum de fotos antiguo. Un álbum de fotos con este tipo de páginas, sí, un troquelado, hay 200 en mi casa, de mi madre y mis abuelos. Claro. ¿Eso fue decisión de la editorial? ¿Fue algo que surgió? ¿Fue decisión tuya? Sí, pues el tema del troquelado sí que fue decisión de mi editor, o sea, en los cuestiones, sí. Quien conozca, o sea, aquí conoce un poco el catálogo de la editorial Outsider, pues habrá visto que los libros suelen tener características de producción muy curiosas, o sea, están muy cuidados, ¿no? Eso es como un poco la marca de la casa.
Y en este caso esto me lo propuso mi editor. Yo de hecho al principio dudé porque pues yo no imaginaba que me iba a quedar eso, porque yo no había visto ningún libro así. Le voy a poner un troquelado y tal. Y me pasó una fotografía y dije, bueno, no sé, a ti yo te dejo... Tú eres el editor. Tú eres el jefe, tú sabes lo que haces, ¿no? Y luego me gustó mucho cómo quedó y de hecho creo que es algo que pega me ha muchísimo. llamado mucho la atención. Claro. Sí, le pega al libro. Y el resto igual, el tema de la cubierta así con cartón crudo, serigrafiado, también fue... Bueno, eso fue una propuesta suya, obviamente luego el diseño de la portada es cosa mía, pero la propuesta de utilizar estos materiales fue cosa de mi editor. Deja esa sensación de lo que estamos hablando de pues, un libro de otra época. Claro, sí. También mucha gente que me dice, el troquelado hace que sea más difícil pasar las páginas y todo. Eso me parece bien. Sí, que te quedas si no, un poquito más la página. Y esa es una de las cosas que también llama muchísimo la atención. Sí. Lo pasó Rafa y que me vas a presentar esto, échale un ojo. Lo primero que te llama la atención es... Sí. Claro, tiene un aspecto distinto. Un aspecto muy distinto. Sí. Bueno, a mí personalmente me gustan mucho los libros como objeto. O sea, yo valoro bastante la edición, que sea cuidada, el tocar. O sea, yo creo que parte de la experiencia lectora más gratificante es tocar y oler los libros. Eso por ejemplo, soy incapaz de leer libros y ni mucho menos cómics, ya no solo en el ordenador, sino en ningún Kindle. O sea, el tocar el papel, tenerlo, y a este cómic obviamente le pega a todo. Este cómic tendría, parte de la experiencia de este cómic es tocarlo, el troquelado, este cómic perdería muchísimo leer en un Kindle. Todos, pero claro, este en concreto... Yo cuando mandé las páginas, yo iba mandando las páginas, claro, digitalizadas, ¿no? Y cuando lo vi pensé, joder, no me gusta nada, o sea... pensaba, ¿qué mierda he hecho? O sea, esto no me gusta. ¿Cuándo nos gusta? Cuando lo recibí impreso pensé, sí que tenía... O sea, está muy bien, o sea, quiero decir, está bien, ¿no? El aspecto, me refiero, porque es verdad que ver las cosas en una pantalla te transmite una frialdad que yo creo que es completamente diferente a... Este cómic es muy cercano. Aunque a primera vista no me gusta tampoco usar la palabra, pero lo comentaba también con Rafa, un poco antes de que vinieras, es un cómic que en apariencia es... poco yo creo que es tu intención, lo que dices de que querías mostrar los recuerdos, es un poco casi, entre comillas, aséptico. O sea, lo ves todo como muy... Al principio lo ves todo como muy de fuera, pero luego enseguida vas entrando y vas viendo. Por eso ya te digo que me lo he leído tantas veces, porque y es lo que te comenté, no sé si también era tu intención. A mí me dejó una sensación de melancolía muy extraña. Me ha dejado como muy... La primera vez que lo leí, me tengo que dar otra vuelta porque tengo que tomar notas y tal. Pero la segunda vez que lo leí fue cerrarlo y hacer el... Sí, a ver, claro, yo creo que era un poco mi intención, porque era parte de lo que yo pensaba que alguien, pues eso, como el protagonista, incluso yo mismo por extensión en parte también puedo sentir cuando, bueno, echas la vista atrás y demás. Es inevitable, pero luego también contrasta con ciertos momentos que tienen mucho humor o que... Sí, a ver, es una melancolía, pero no es esta melancolía extraña y tan difícil de conseguir como creador. No es que de repente te deje devastado, pero sí te deja un pozo Sí. Me lo he pasado bien, sí. O sea, me lo he pasado bien viendo las vivencias de este protagonista. Sí. Pero claro, te deja, son vivencias, han pasado ya. Te deja esa sensación extraña que imagino que es un poco... la sensación que acabamos teniendo todos. Bueno, porque cuando tienes 18 años o 20 años, no, pero después... Claro, en parte, claro, yo creo que esto es una obra que aunque hubiese yo tenido toda esta información cuando era más joven, incluso la destreza no habría tenido el impulso de hacerla porque cuando tienes 20 años no piensas tanto en estas cosas. Todo lo estás viviendo en el momento. Claro, para ti todo es presente continuo, tu pasado es tan reciente que no tiene, tu infancia todo es tan reciente que no tienes perspectiva para verlo. Entonces yo creo que sí que necesitas un poco esa perspectiva del tiempo, ¿no? Y lo que comentabas antes del enfoque un poco aséptico es que, bueno, no sé, yo quería, claro, yo creo que el cómic tiene bastante carga emotiva. Aséptico entre comillas, porque no es aséptico. No, pero entiendo lo que quieres decir, porque, claro, yo pensaba, como es un cómic que habla mucho de las emociones, ¿no? De las emociones que suscita el recuerdo y eso. Si utilizo un enfoque narrativo, visual, que sea demasiado, que estampe demasiado en la cara al lector, demasiado cercano. Sí, que le diga exactamente lo que tiene que sentir, va a quedar un poco así como de telefilm, ¿no? O sea, y va a ser en cierto modo casi un chantaje emocional, ¿no? Y sobreexplicativo también. Entonces a mí eso no me gusta, yo prefiero mostrar las cosas desde una cierta distancia y entonces yo creo que si las muestras como son,
Es el lector el que se encarga de rellenarlo y de sentir lo que Es una obra documental. Que sí, tiene su... Tampoco me gusta decir mensaje porque no es un mensaje claro, pero tiene una parte emocional, una parte que quiere transmitir, pero es muy... me recuerda, ahora que lo pienso, me recuerda a películas documentales, que hay muchos documentales, los documentales bien hechos, te van mostrando los hechos, pero bueno, también te van diciendo algo más que una simple narración. Te van dejando entrever las emociones de lo que ocurre y sobre todo te dan herramientas para que tú luego te quieras sentir como te quieras sentir. Sí, sobre todo también la utilización de la voz del narrador, ¿no? Que eso yo creo que es lo que le da ese contrapunto, porque yo creo que una de las virtudes del cómic como medio de expresión es esa combinación de palabra e imagen, ¿no? Que prácticamente claro, porque claro, y no es una o sea, cada viñeta es como un fragmento simultáneo de información visual y textual que no dicen la misma cosa, sino que se complementan. Entonces son dos vías de información que a veces discurren en paralelo, pero incluso a veces pueden contradecirse entre sí, incluso las contradicciones o las zonas que el protagonista en algún momento dice hay cosas que no se pueden contar, ¿no? ¿no? Un momento difícil y se lo estás viendo, ¿no? Entonces eso ya en sí yo pretendía revelar un mundo interior del protagonista que se entreviese, ¿no? O sea, que no lo viese, no te lo explicase. Entonces a mí eso me parece que es más interesante, más auténtico, ¿no? Mucho más interesante, pero bueno, era un poco la pregunta siempre que le hago a todos los autores, en tu caso incluso más, ya que eres primerizo. ¿Qué viene después de esto? ¿Vas a volver a intentar algo en solitario? Sí, bueno, tengo algún otro proyecto, tengo un proyecto también, por ahora solo es un proyecto colaborativo, pero sí que tengo una idea de hacer un libro, un cómic así como complementario a Ronson, digamos, que se pueda leer de forma independiente sin haber leído Ronson, pero que complemente, pero que sea como protagonizado por este mismo personaje, pero que ya hable de otros temas también, un poco porque tengo información sobre mi padre, ¿no? Mi padre luego pasó parte de su infancia y su juventud sobre todo en Valencia, en la ciudad, entonces en los años de la transición, me parece un periodo interesante. Sí, claro. Y que tampoco ha sido muy explicado en el cómic, bueno, salvo Carlos Jiménez, ¿no? Que sí que tiene, pero no hay demasiados cómics la verdad es que de la transición como tal... O sea, hay cómics de la transición, o sea, hechos de la transición, pero que hablen de la transición. ¿Sabes? Como recordándola, como analizándolas de... No hay mucho. Y bueno, en fin, eso es algo que quiero hacer, pero bueno, por ahora la verdad es que no tengo mucho tiempo. Tengo que encontrar el tiempo para sentarme de nuevo y me cuesta mucho concentrarme y tener la capacidad para centrarme y encontrar la voz del narrador, el tema, la estructura. Una vez ya lo encuentras, yo creo que es más fácil, pero al principio siempre es difícil. Bueno, vamos a ver más. Sí. Vamos a ver más, pero te veremos más por aquí seguro. Bueno, siempre que me invites, vengo, encantado. Bueno, si alguien del público tiene alguna pregunta, te paso el micro. Bueno, a mí realmente me ha encantado, me parece increíble, bueno, la intrahistoria que decía Unamuno. Sí, es verdad, es muy unamuniano. Y yo aparte del cómic era que has hecho un book trailer con los hermanos Cubero. Eso fue la editorial, sí. Eso fue cosa de mi editor, que se le ocurrió hacer el book trailer, bueno, suelo hacer algunos book trailers y tal, y me dijo, ¿qué te parece si hacemos una canción de los hermanos Cubero? Y dije, bueno, yo soy súper fan, soy súper fan de los Cubero, entonces me pareció genial, le pedí permiso y aceptaron, y claro, yo súper honrado, además me encantó. ¿Cómo queda? Creo que encaja muy bien con él, ¿no? No sé. Sí. Bueno, y como él decía, no idealizas nada del pasado, y bueno, la contraportada... Ya, sí, es verdad. El tema de la portada y la contra, eso fue cuando ya tenía el libro hecho, pues claro, y determinamos un poco cómo iba a ser la producción del libro, pues ahí sí que hablé un poco con mi editor. Me dijo, yo pienso que sería interesante hacer una portada que fuese un poco irreverente, que tuviese un tema, que no fuese amable o que no fuese la típica portada de cómic en que el protagonista posa para el lector o algo así, sino que sea una imagen que pues ilustre, ¿no? O mejor dicho, que al mundo capte el espíritu del libro. Entonces me remitió pues a referencias tipo carteles de cine así alternativos o libros de fotografía. Yo tengo bastantes libros de fotografía en casa porque también a mi chica le gusta mucho la foto, y entonces decidí pues tirar un poco por ahí. Entonces tanto la portada como la contra, que la contra en sí, bueno, no hay ningún
ninguna sinopsis del cómic ni ningún dato biográfico. Entonces eso también mucha gente le ha pasado que piensa que yo soy el protagonista, o sea que el libro está narrado en primera persona, que yo soy un señor de 70 años que narra su vida. César Sebastián es un jubilado, pero bueno, yo creo que eso también le daba como un toque así como de Sí, ya cambia el, sí, el rollo. Sí, de misterio también, porque dices, bueno, no sé de qué va este libro, pero lo coges porque la portada puede ser sugerente y también un poco incómoda, porque no, lo del pájaro, ¿no? Porque es verdad que no es una estampa bonita, pero bueno, no sé, me parecía que hacía justicia a lo contado. No, sí, encaja perfectamente. Es que la edición, o sea, te digo, está todo muy pensado para darte esa sensación de... No estás ante el típico cómic. Sí. ¿Alguien tiene alguna pregunta más? No, yo tengo buena voz, creo que no. Yo se supone que también, pero me obligan a tener el micro. Bueno, si no se me oye, te lo pido. Yo solamente no quiero preguntar, quiero darle la enhorabuena a César. Tú has utilizado, cuando has expuesto tus ideas de cómo lo que querías conseguir y todo esto, y has utilizado una palabra que es que sea veraz. Yo te puedo decir que es veraz, porque yo nací en Sinarcas. A lo mejor sabes quién soy, sí. pero no nos hemos conocido. No nos hemos conocido, sí. Y esa es la historia de allí. Yo, fíjate, solo he echado de menos un poquito más de lo que yo me divertí, no lo he visto tanto ahí. Claro, este es un mundo más masculino el que tú narras, porque es el de tu padre. Y los chicos se divertían de unas maneras entonces y las chicas nos divertíamos de otras. Yo me lo pasé tan bien en la infancia que he disfrutado mucho del libro, porque más allá de lo que hay en el libro, yo he traído, como decías también antes, mis propios recuerdos. O sea, en ese contexto, en esas imágenes, en esos personajes, yo evocaba muchas cosas. Entonces me ha encantado leerlo, me ha encantado, y me ha parecido una edición muy bonita. Me gusta a mí también mucho que se cuiden las ediciones, que no solo sea papel y imágenes, y te doy la enhorabuena y te felicito y te agradezco que hayas tenido este detalle con nuestro pueblo. Con Muchísimas gracias. Bueno, tú ya no eres de Sinarcas, sí. Soy un poco mestizo yo, soy un poco de varios sitios. Tú eres más de Valencia, ¿vale? Sí, bueno, sí, de Sinarcas, yo me crié más en Landete, que es el pueblo de mi madre, que es de Cuenca, y pues sí, he vivido la mayor parte de mi vida en Valencia, efectivamente, sí. Pues estoy encantada y te felicito de todo corazón. Creo que no puede haber mejor felicitación que alguien de Sinarcas. Muchísimas gracias. Gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? ¿Alguna felicitación más? Bueno, pues muchísimas gracias a todos por venir. Gracias. Un momentito, ¿me paso?